pues en este tiempo, yo creo que más que nosotros aprender algo es que Dios nos ha hecho ver, nos ha hecho entender, nos hemos visto en la necesidad de buscar del Señor para entender muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es que yo vi llegar gente a la congregación cuando estábamos bajo un pastoreo y fue gente que llegaron con recursos y al pasar 2 años y medio los vimos quedarse sin absolutamente nada. Y pues obviamente que a quien culpan es al pastor, a Dios en primer lugar, al pastor y obviamente que a la iglesia, que quizás ellos son los responsables de que alguien se haya quedado sin nada o que incluso se lo hayamos quitado. Y eso generó en mí una preocupación muy tremenda porque yo sabía que no era así, mi pastor nunca fue un hombre que le quitase nada a nadie. Entonces comenzamos a trabajar, a buscar del Señor, preguntando siempre qué había pasado. Y con el pasar de los años el Señor comenzó a revelarnos, a mostrarnos cuál era el origen y cuál era la causa realmente. Nos dimos cuenta que era una persona que eso lo había conseguido bajo cierto gobierno, cierto dominio espiritual, y que cuando él dio un paso a Jesús, esa entidad espiritual o ese gobierno espiritual bajo el cual él había conseguido las cosas, simplemente reclamaron lo que le habían dado a él y él se quedó sin nada y nosotros nos quedamos con una carga muy gigante. Y todo eso nos ha forzado, por así decirlo, a meternos a buscar del Señor y a entender un sinnúmero de cosas que nos han sido hasta aquí muy útiles. Y esperamos poder compartir algo muy breve con ustedes. Creo que allá en el lugar donde ustedes están, Solange, está lloviendo, ¿verdad? Sí, amén, pastor. Ah, ok. Y la luz se fue, ¿no? Sí, así es. Ok, a mí no me extrañan, tampoco sé que, o sea, yo no soy una persona mística de querer darle un significado a todo, no. Pero me ha pasado un par de veces, 2 veces antes. Una vez fui invitado a estar en una vigilia en un municipio que se llama Coper, y apenas íbamos de camino hacia allá, se desató la tempestad más impresionante y cuando llegamos allá, la luz se había ido. Me dijeron que durante 7 u 8 años no se había ido la luz, palos caídos por un lado, por el otro, todo terrible. Y para completar la noche, pues había un sonido muy grande, no funcionó. Trataron de acomodar algo de sonido y no se pudo. Finalmente, ya faltando cuarto para las 12, quien me había invitado como pastor anfitrión me dice: pastor, aliste porque usted va a pasar. Y alguien pasó adelante de mí, tomó el micrófono y no lo soltó hasta las 3 de la mañana. No lo soltó, yo salí de ese lugar y no soltó el micrófono. Entonces, para mí no es extraño. Cerca de Bogotá, Cundinamarca, a Bogotá, en Cundinamarca hay un municipio que se llama El Rosal, Cundinamarca. Y hace tal vez 2 años íbamos a orar y apenas fuimos a orar se fue la luz en un lugar donde jamás se va la luz. Entonces, yo sé que las tinieblas han estado trabajando para impedir que esta noche se realice, pero por encima de todo está Dios. Amén, amén, pastor, así es. Ok, muy bien. Entonces, quiero entrar en el tema que propusimos y es entendiendo los sentidos de nuestro espíritu. Yo querría que cualquier preguntita que ustedes tengan desde el otro lado, por favor, la formulen. Yo le pido a Carlitos y a Solange que estén pendientes de escribir lo que las personas pregunten y trataremos de dar una respuesta, obviamente, a la luz de la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo en la Reina Valera, es la Biblia que voy a estar usando esta noche, dice lo siguiente: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Obviamente que nosotros entendemos, creo todos hemos leído Génesis y sabemos que el sentido a través del cual se acercó Satanás para torcer la palabra de Dios, torcer el mandamiento original de Dios, fue el oído. Y Pablo dice que él tiene, Pablo no era expresar temores, pero tiene un temor muy grande de que la iglesia en Corinto fuera a prestar sus sentidos o sus sentidos fueran noqueados para realmente servirle a Jesús, para oír realmente la voz de Dios, que terminaran siendo infieles, porque parte de lo que nosotros vemos hoy, uno de mis temores
Yo me reúno con personitas en algunos lugares y uno de mis temores al ir a reunirme con ciertas personas es el ir a soltar algo que alguien que quizás con problemas de rebeldía lo pueda tomar y termine haciendo daño a la iglesia del Señor. Entonces tenemos que cuidar con mucho cuidado lo que es la iglesia del Señor. Y nos hemos cohibido, hemos guardado silencio, hemos sabido cosas, hemos visto cosas, o el Señor nos las ha hecho saber, nos las ha hecho ver, y hemos guardado silencio porque a veces sabemos que del otro lado quizás puedan haber personas, o hay personas, tienen problemas de rebeldía. Y en ese sentido nosotros nos cuidamos muchísimo. Entonces, una de las cosas que plantea el apóstol Pablo es que habla de los sentidos en este lugar. Y por experiencia, en primer lugar, en segundo lugar, porque hay un conocimiento de la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta que a veces la iglesia vive bajo un ataque constante, espiritual, demoníaco, impresionante, que no es discernido absolutamente. Nos aterra a nosotros ir a un otro lugar y encontrarnos con un sinnúmero de cosas que fácilmente podrían ser detectadas si nuestros sentidos estuvieran activos o si realmente nosotros estuviéramos creciendo en nuestro espíritu a la manera que debiéramos. Entonces, el apóstol Pablo manifestaba un temor. En segundo lugar, en el segundo texto es 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11, dice el apóstol Pablo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí el apóstol, yo he resaltado por ahí algunas palabritas, no sé si del otro lado quedaron resaltadas o no, pero en este texto, en 1 Corintios 3, 10 y 11, he resaltado la palabra perito, perito arquitecto o arquitecto experto. Y una de las cosas que nosotros, los 5 ministerios, hablando de los que habla Efesios capítulo 4, del verso 11 hacia arriba, nosotros al llegar a un lugar y mirar la obra que está siendo hecha espiritualmente en una persona, debiéramos deducir si realmente está siendo hecha correctamente. ¿Cuál un arquitecto en términos físicos que llega y dice esta línea quedó bien trazada, esta columna realmente está a nivel, está a plomo en realidad, porque cuando algo no se hace a nivel y a plomo, sencillamente no va a soportar mucho peso. Entonces nosotros somos, en mi caso personal, yo soy una persona, no soy, Dios me guarde de andar juzgando, no ando juzgando, yo soy la persona más normal en muchos sentidos, pero cuando llego a un lugar y hay algo y Dios quiere que yo lo perciba de la manera que lo voy a mostrar ahorita, lo voy a percibir, ténganlo por seguro que lo voy a percibir, lo voy a saber. También somos responsables muchas veces de, como dije ahorita, de guardar silencio, porque no todo lo tenemos que decir, porque quizás no es el tiempo, porque quizás no estamos dentro del ambiente en el cual debemos decir las cosas, y es mejor guardar silencio. Pero en este caso, cuando como perito arquitecto, nuestra tarea es evaluar realmente si las personitas que están en Jesús realmente están entendiendo, están trabajando su vida para llevar realmente el edificio, la iglesia a crecer. Es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo. En Hechos 26, 16 al 18, es Pablo dando testimonio ante el rey Agripa y él dice lo siguiente. Dice que el Señor le dijo a Pablo, a Saulo, cuando aún era Saulo de Tarso, le dijo lo siguiente, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y en el verso 18, la primera frase dice, ¿para qué abras tus ojos? Como dije ahorita, son muchos años de caminar con el Señor, de caminar entre ministerios, entre ministros, con congregaciones, con una muy buena cantidad de hermanos en el Señor en diferentes lugares de diferentes denominaciones. Y una vez hablamos con uno de ellos y él me discutía de un texto de la Biblia en Juan 3:3, cuando el Señor Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él me decía que sí, que nosotros ya lo hemos visto. Yo no, o sea, cuando yo se lo explicaba de otra manera, cuando Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese verán es verlo de verdad, y es verlo aquí, no es que lo vamos a ver en el futuro, no es poderlo ver aquí. Dios me ha permitido unas cuantas experiencias y una de ellas fue muy particular. Yo vi en la congregación que teníamos en ese momento, unas tal vez 150, 170, 180 personas que teníamos para ese tiempo, y yo vi que todos estaban haciendo una fila y el Señor estaba en su trono, sentado en su trono. Y yo estaba ahí, al lado había alguien que no sé quién era,
y cada persona que estaba de la iglesia, de nuestra congregación, yo tenía que pasarles, o alguien les pasaba a ellos, a uno por uno, una guitarra. Tenían que sentarse en frente al trono del Padre y tocar una canción, cantar una canción. Y yo me quedé re sorprendidísimo porque dije, Señor, no lo sabía, no sabía que estábamos preparando gente realmente para que te adoraran y que ese era como el examen que ellos tenían que presentar. Pues cuando nosotros vemos ciertas cosas, yo uso una frase y espero que ustedes saben, luego más adelantito la voy a exponer un poco mejor, pero es esta, es uno de mis lemas: el que ve y oye, gana. Yo querría que ustedes del otro lado graben esa frase, graben esa palabra. El que ve y oye, gana. Cuando nosotros vemos realmente a Dios, lo de Dios, cuando vemos realmente aún las tinieblas, lo que las tinieblas están planeando, o cuando oímos realmente la voz del Señor. Una de las últimas palabras que el Señor me dijo así muy claritita, me la dijo hace tal vez unos 15, tal vez 20 días, muy claritita. Estaba muy enojado, muy molesto porque nosotros habíamos manifestado incredulidad acerca de ciertas cosas que el Señor nos ha dicho. Y oí la voz del Señor cuando me dijo, ahora verás si se cumple o no mi palabra. Y esa frase literalmente también está en la Biblia, ¿no? En Números 11:23. Entonces, Dios puso al apóstol Pablo, dice lo puso para una tarea, entre esas tareas dice que lo puso para que fuese y abriese los ojos de la gente. En Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos. Hace un tiempo me convocaron a mí a una guerra espiritual y yo entré con cierta precaución, soy muy precavido. Yo no, algún tiempo fui muy atrevido, fui muy lanzado, no le comía cuento a nada, a nadie, entraba y me llevé obviamente mis buenas heridas por imprudente. Entonces, el último tiempo, los últimos años, he venido preguntando al Señor qué guerras pelear y qué guerras no pelear, porque no me voy a meter en guerras que no tienen sentido. No es que tenga la experticia al 100%, pero trato de no meterme en lo que no tengo que meter. Entonces, era la elección del presidente de Colombia. Estaban las elecciones y a mí me convocaron a una guerra espiritual, 64 pastores o 74, no recuerdo exactamente. Y una noche el Señor me lleva a las montañas del Cauca en Colombia, donde hay una cueva. Yo sé que al llegar a ese lugar yo lo puedo descubrir, decir, este es el lugar donde el Señor me trajo. Hay una plataforma en madera, bajábamos por un caminito, llegamos a esa plataforma. Íbamos bajando por un camino de piedra y a unos 40 metros abajo había a mano derecha de la montaña, había una cueva grande. Y en ese lugar se reunió, quien es hoy presidente de Colombia, se reunía frecuentemente con los líderes indígenas de Colombia, que en realidad ellos son muchos de ellos, no digo que todos, porque no, en su gran mayoría realmente son espiritistas de muy alto rango. Y el Señor me dijo que en una de esas reuniones había estado Satanás. Tal vez en dos estuvo Satanás, pero ni siquiera ellos son conscientes de con quién se han reunido en ese lugar. Entonces ese demonio que los atraía, con lo cual ellos se reunían en ese lugar y hablaban en ese lugar, hizo un ruido espantoso, un ruido que es inimitable. Yo no lo puedo imitar. Y cuando toda la gente escuchó ese ruido, porque había mucha gente, todo el mundo arrancó a correr, yo también corrí. Pero llegué, me paré en la plataforma y yo le dije al Señor, me serené, me tranquilicé, le dije, Señor, a mí no me enseñaron a correr. Y me paré ahí. Y ahí terminó todo. Entonces al otro día yo ya le escribo al pastor que estaba liderando el tema de la guerra espiritual y sin decirle muchos detalles le dije, pastor, quiero que le haga una pregunta a los pastores, si ellos dimensionan a quién realmente se están enfrentando. Y él hizo la pregunta y todos decían que sí, que amén. Y el Señor me dijo, solo 4, 5, máximo 6 de los 60 y algo, 74 que están ahí, están en condiciones de librar una batalla. Al resto, donde yo les abra los ojos, me dijo el Señor, van a correr. La carrera va a ser a no parar, porque se van a aterrorizar de lo que van a ver. Entonces hubo gente que a mí me decía, yo no sé, el último tiempo no escuchaba así a ninguno, pero había uno aquí en la congregación que me decía que él no le tenía miedo al diablo. Y yo le dije, viejo, tú no lo has visto. El día que lo veas, después de que lo veas, me vas a decir si le tiene miedo o no le tiene miedo. Los demonios por naturaleza provocan miedo, por naturaleza, sin importar su asignación, su tarea, su trabajo o su categoría. Ellos producen cierto temor. Entonces, la tarea del apóstol Pablo, en primer lugar, era abrirle los ojos a la gente para que se pudieran convertir, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás,
a Dios para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí luego estamos en Juan 3:3, que ya ahorita lo proyectaron, pero lo leo así rápidamente. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Luego por ahí nosotros coloqué como lo que es el bosquejo pequeño, el bosquejo general del cual vamos a trabajar cuatro cositas ahí. Y en primer lugar es la muerte de los espíritus. Me dijeron que ya les habían estado hablando en una charla anterior acerca del nuevo nacimiento, por lo cual yo no me voy a detener mucho ahí. Solamente tomo Génesis 2, 8 y 9, no sé si lo tenemos por ahí, si lo pudieran proyectar o si no, simplemente yo lo leo por acá rápidamente. Génesis capítulo 2, verso 8 y 9 dice así. Dice, y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el verso 15, dice, del mismo Génesis 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Eso, obviamente que el hombre comió, todos sabemos, creo que, insisto, hemos leído toda la Biblia, el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiese y efectivamente murió su espíritu. Por cuestión de tiempo, no vamos a formular algunas preguntas, pero yo quiero mostrarles desde ahí. Luego eso mismo resuelve lo de Juan 3, porque Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Y es porque el hombre estaba muerto. No sé si podríamos proyectar la imagen donde aparece el espíritu del hombre, el corazón. Ok, muy bien, por ahí está. Ahí tenemos al espíritu, tenemos en la mitad el corazón, tenemos el alma, tenemos la mente y tenemos luego el cuerpo. El espíritu como tal fue el que murió y esa muerte fue realmente una desconexión de Dios, una separación de Dios, donde el espíritu del hombre a partir de Adán quedó desconectado de Dios, quedó separado de Dios, incomunicado, sin la capacidad realmente de oír a Dios, ¿sí? Y obviamente que Satanás entró a hacer su trabajo ahí, de ahí aparece mucho del espiritismo, porque una de las cosas que nosotros deploramos y lamentamos profundamente es cómo los instrumentos del diablo tienen la capacidad de oír al diablo y entender muchas cosas. En alguna ocasión, una bruja apareció en mi habitación y me sorprendió mucho cuando yo la vi porque pensé que me iba a atacar, pero no, simplemente entró con una risa de una manera burlona y cuando se iba a ir yo y le dije así, no me va a atacar, dijo no, porque nosotros sabemos del muy grande pacto que usted tiene con Dios. Y yo me quedé en mi cama y dije, ¿cómo así? O sea, ¿qué sabe el diablo que no sé yo? ¿De qué está informado Satanás que yo estoy completamente desinformado? O los siervos del diablo, ¿qué saben de nosotros? Entonces, esa muerte espiritual fue la que nos mantuvo separados de Dios y como dije, no voy a entrar ahí porque me dijeron que han estado por ahí estudiando eso. Lo siguiente que aparece es la resurrección de nuestro espíritu, que está, puse también un texto ahí, Santiago 1, 18, y Santiago 1:18 habla de que Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra nos hizo nacer. Entonces, el siguiente punto que aparece es el crecimiento de nuestro espíritu. Y es ahí donde nos vamos a tratar de entrar un poquitico, porque la tarea es mantener nuestro espíritu despierto y creciendo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y al último punto ahí, pues lo coloqué así como por ayudar un poco, es los diferentes estados de nuestro espíritu. Entonces ahí yo quiero solamente centrarme en dos puntos, y es en uno, que es el adormecimiento que viene realmente al espíritu de la gente. Y si tenemos Esdras 1:5, si lo tienen por ahí, me pueden ayudar, les agradezco. Si no, yo lo leo desde acá.
Pastor, o también podemos, siempre también hacemos que algún hermano lo pueda leer, que ellos también Ok, están sí, ahí perfecto. Si alguien lo puede leer, está bien. con, Esdras 1:5. con Biblia y con apuntes. Entonces, el hermano que quiera leerlo puede ahí levantar su manita. Mm, Muy bien. Si no, yo lo tengo por acá. En Esdras 1:5 dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Antes de que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se pudiera levantar de la cautividad babilónica y llegar a Israel a reconstruir el templo, a Dios le fue necesario despertar el espíritu de ellos para que se pudiesen eh, levantar a hacer la obra de Dios. Si hoy muchos están no haciendo la obra de Dios, es a causa de que su espíritu está dormido. Eh, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad, me angustia ver cuando personas dentro del seno de nuestra congregación en un servicio, cualquiera que sea, de semana o de domingo, comienzan a dormirse, porque ese no es un indicativo bueno. Puede que algunos de los quienes estamos en tarima estemos transfiriendo ese sueño hacia allá, ese adormecimiento hacia allá. Yo en mis 20 algo de años de caminar con Jesús, me aterré hace unos años, estuve, no me acuerdo, 2, 3 años en un evento de hombres y quien estaba al liderazgo de eso, uno de los conferencistas, estaba tan mal espiritualmente que logró dormirme a mí y yo me quedé aterradísimo. Yo le decía, Señor, ¿qué tan mal está este hombre? Y luego tuvimos una charla y traté como de hacerle ver y él me dijo, yo le he orado a Dios que si... yo no estoy haciendo bien acá, sino que hay otro que deba hacer un relevo generacional que lo haga. Y yo solo dije, porque dije solo una palabra tratando de llevarlo que, o sea, notara que desde el otro lado había gente que estábamos captando cosas que él no estaba captando. Entonces, ¿cuál es el gran detalle que nosotros encontramos acá? Que para que alguien se levante a hacer la obra de Dios es necesario que esa persona sea despertada por Dios en su espíritu, porque de otra manera no. Aquí la gente, el espíritu de la gente del pueblo de Israel estaba dormido durante los 70 años que estuvieron en cautividad, literalmente se adormeció. Ellos llegan a Israel, comienzan a hacer la obra de Dios, a levantar, a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo, a levantar el altar, toda la obra de Dios, pero porque el Espíritu de Dios, o Dios había despertado el Espíritu de ellos. Pero me sorprende que en Ageo capítulo 1, verso 14, que creo que se lo tenemos por ahí, dice algo que me aterra. Ageo 1:14, sí, ok. Dice así, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los ejércitos. Cuando yo por primera vez prediqué estos dos versos hace muchos años, los tomé como que hablaban de un mismo caso y como de un mismo tiempo. Y resulta que no. Resulta que entre Esdras 1:5 y Ageo 1:14 pasaron aproximadamente entre 15 y 17 años. Y, y lo que yo tengo que revisar es qué pasó en el capítulo 4 de Esdras. En el capítulo 4 de Esdras se levantaron los enemigos y detuvieron la obra de Dios. Pararon la reconstrucción del templo. Durante 15 o 17 años la obra estuvo detenida. Y una vez más, el espíritu de la gente se volvió a dormir, incluyendo el espíritu de Zorobabel, incluyendo el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, gobernador y sumo sacerdote y el pueblo, todo el mundo otra vez. Entonces, yo podría sacar conclusiones acá, una conclusión muy práctica, es que generalmente la oposición que genera el enemigo cuando nos logra paralizar a nosotros en la obra de Dios, nuestro espíritu se va a dormir. Yo temo mucho cuando nosotros hacemos llamado a gente, porque generalmente cuando llamamos a alguien es porque el Señor nos ha instado a que lo llamemos a prestar algún servicio. Y cuando las personas dicen que no, yo tengo un temor, me entra escalofrío por todo lado porque yo sé muchas cosas y algunas frases que son muy dicientes. Una de ellas la escuchamos muy al comenzar en los caminos del Señor y decía que un hombre sin visión es un hombre sin futuro. Y un hombre sin futuro, tarde o temprano, vuelve atrás. Es decir, que cuando usted y yo le decimos al llamado de Dios, no, se nos acaba el camino. Y lo único que nos queda es devolvernos atrás. No hay más, se acaba. Por eso nunca hay que decirle a Dios no cuando Él nos llama. Por encima de todo, eh,
Aun cuando el enemigo de verdad plantee matarnos y lo que sea, no paremos en la obra de Dios, porque si paramos, nuestro espíritu se va a dormir. Hace 17 años y medio murió mi esposita, una mujer de escasos 26 años. Y yo pensé parar el ministerio pastoral, decir, no, esto es demasiado fuerte, voy a parar un año, lo pensé. Pero gracias a Dios, Dios me ayudó y en cuestión de 15 días, 20 días estaba de regreso frente al ministerio, porque yo entendí que igual si iba a continuar con el Señor en el ministerio, era parar aquí un año y regresar al año en el mismo punto. Dije, no, yo prefiero con dolor y todo seguir. Me paraba cada domingo y lloraba hasta donde ya no más podía, descansaba, la gente me acompañaba y luego seguía predicando la palabra del Señor. Y gracias a Dios por eso. Vine a entender muchos días después que yo haber cometido ese error, uy, no sé qué habría pasado con mi espíritu. Después yo he pasado muchas pruebas y en medio de las pruebas me he quedado sin fuerzas. Y en algún momento, hace un tiempo, no hace mucho, le dije al Señor, yo quiero parar, yo quiero dejar acá. Y el Señor me mostró y me dijo, si paras, como has pedido, 5 años, y en 5 años piensas volver, cuando vuelvas, ya no habrá iglesia, no será, o sea, te habrás quedado. Y yo dije, no, yo prefiero seguir, yo prefiero luchar, yo prefiero avanzar como quiera que sea. Entonces, la oposición del enemigo hace que nuestro espíritu se adormezca y es parte de lo que yo le tengo temor. Yo no les conozco, excepto a Carlos y a Solange, de resto no, no conozco a más nadie, pero yo esperaría que Dios esté obrando desde el otro lado. No sé, querría escuchar alguna opinión de alguien, o de Carlitos o de Solange, para poder avanzar. Bueno, pastor, no, que hasta aquí ha sido una gran bendición. Yo creo que todos nos hemos, ¿no? De verdad que espero que podamos tomar todas estas enseñanzas, guardarlas en nuestro corazón. También invitarlos que si quieren de pronto en algún momento dejar una pregunta, y los comentarios están abiertos. Si tienen una duda, si algo no les ha quedado claro hasta aquí, para que por favor nos la hagan saber. Y pues gracias también, hermanos, por entendernos todo el tema de la plataforma. Veo que varios hermanos ya se están conectando y bueno, y es una bendición. Yo hasta aquí estoy ok, y también pues me quedo muy admirada por todas las experiencias que hasta aquí el Señor le ha permitido vivir, y sobre todo valoro mucho, mi pastor, que nos las pueda compartir. O sea, para mí eso es invaluable, y cada uno de nosotros, anhelo también han sido que ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, de poder valorar muchísimo el tiempo que su merced nos está regalando, y el tiempo y la experiencia de parte del Señor, porque la palabra o la fe viene por el oír, y ese oír viene por la palabra del Señor, y qué bueno que la palabra del Señor se ha hecho vida en su vida, y es esa experiencia real de vida que puede ser y está siendo de gran bendición en esta noche. Así que espero que cada hermano pueda participar también en los comentarios. Yo sé que muchos de ustedes siempre están ahí súper atentos, entonces por favor los animo para que nos sigan acompañando ahí en los comentarios, porque hoy los veo pero súper callados. No sé qué pasó. Esperamos que sí. Hasta ahí, amén. También estoy haciendo mi mayor esfuerzo porque yo me tomo mucho tiempo. Mi perfil es más maestro que cualquier otra cosa. Entonces, como maestro, trato de investigar al máximo y me tomo mucho tiempo. Bien, entonces, quiero hacer un pequeño resumen. Comenzamos con, todo desde Génesis 2 comenzó con la muerte, por así decirlo, del espíritu del hombre. La resurrección, que realmente es lo que creo todos, espero todos lo hayamos recibido, que fue el nuevo nacimiento. Es un tema también muy profundo, que es muy necesario que nosotros lo evaluemos y lo entendamos realmente. Luego, el crecimiento de nuestro espíritu. Yo he hablado con pastores en alguna ocasión, un pastor no entendía por qué cuando él lo trasladaron a cierto lugar, él vio que a la iglesia a la cual lo trasladan
eran literalmente personas de baja estatura, como enanos. Entonces él preguntó a alguien, oye, es que la iglesia a la cual me van a enviar son enanos, son gente de pequeña estatura. Y alguien le dijo, no, son personas normales. Entonces sí, él entendió que en realidad lo que yo le estaba mostrando era el espíritu de la iglesia en ese lugar. Entonces el tercer punto era el crecimiento de nuestro espíritu, que tenemos que trabajar mucho en eso. Creo que ustedes han estado haciendo una labor muy linda, es en leer la palabra del Señor, que eso es uno de las cosas que Dios usa para llevar a nuestro espíritu a crecer. Eso es sumamente importante. Y luego el cuarto punto, como digo, sin detenerme mucho, es los diferentes estados de nuestro espíritu. Entonces, dije que hay que mantener nuestro espíritu despierto y creciendo, ¿sí? Despierto y creciendo. Yo he llegado a lugares, usted me van a llegar, si alguien me conoce en persona, vas a dar cuenta que soy la persona más normal, más tranquila, que incluso me paso contando por ahí chistes, molestando, porque es como mi esencia como persona, ¿no? Pero en algún momento de pronto paro porque de pronto percibo algo, veo algo, ahorita lo vamos a decir de otra manera. Y quiero revisar realmente cómo está la gente, ¿sí? Y me sorprendo cuando estaba hablando con gente y yo sentado acá y el otro del otro lado de la mesa y yo estaba sorprendidísimo diciendo, Señor, ¿cómo es que ese que un día tuvo un discernimiento mayor que el mío, no se da cuenta que detrás de él hay un demonio? Un día un muchacho me dijo que se oraba por él y yo dije, claro que sí. Entonces apenas me presenté delante, Señor, le dije, Padre, me presento delante de ti. Automáticamente pues, fue como si hubieran destapado literal una botella de aguardiente, me la habían puesto en la nariz. Entonces yo paré mi oración porque casi siempre hago eso. Cuando una vez percibo algo, casi siempre paro mis oraciones, paro de orar. Entonces le pregunté al muchacho, le dije, ¿tuviste problemas con el alcohol? Especialmente con el aguardiente. Y él me dijo, sí, pero eso ya es historia del pasado. Hace mucho tiempo, me dijo él, ya el Señor me hizo libre. Y le dije, ¿te puedo decir algo? Y él me dijo, sí. Le dije, no, le dije, ese demonio está a 60 centímetros de la espalda tuya. Y me dijo, no, ya fui libre. No pasaron 2, 3 días cuando él se volvió a enlagunar en el alcohol. Yo no pude orar más porque ¿para qué oro? Si una persona me dice que está libre y yo percibo algo, entonces yo no tengo más nada que hacer en oración por esa persona. Yo paro ahí, dejo ahí, ok, Dios te bendiga. Duró más o menos 6 meses enlagunado en alcohol. Y yo dije, y él me dijo que había sido libre. Él, pero yo sabía que no, porque ahí a espaldas de él estaba ese demonio. Entonces, tenemos, como dijo ahorita, tenemos que mantener nuestro espíritu despierto y creciendo. Y yo iba a lugares, por ejemplo, observo, cuando Dios quiere que observe algo. Hace un tiempo tuve una reunión con una gente y estuvimos yo todo el tiempo, estuve viendo el calzado de una mujer. Yo quería decirle que por favor se quitara eso y lo botara, pero pues por falta de confianza no lo hice. Mejor dicho, querría, bueno, por ahí no sé si una pregunta, pueden dar el micrófono. Sí, pastor, siervo de Dios, quería aprovechar, ¿no? Muy interesante, ¿no? Lo que usted está compartiendo con nosotros. Saludos, yo estoy aquí desde Perú. Para mí es una alegría poder también participar con todos ustedes y aprender, pero me dejó muy pensativa esa parte que usted me dice, que sí, yo también he visto que hay creyentes que, o sea, están alabando, cantando, todo bien, pero viene la palabra y se quedan dormidos. Y aún esto me resulta más preocupante porque mi papá más o menos tiene algo de 3 años, ¿no? De donde ha sido libre del alcoholismo. Digamos, no era tan alcohólico, pero ha sido libre, ya no toma. Pero lo que me preocupa, él asiste a otra iglesia y sí, le he visto que las veces, ¿cómo se llama? Cuando empieza la prédica, o sea, él está cantando himnos, todo, viene la prédica y se duerme. Aquí en casa a veces tratamos de hacer culto y lucha y le decimos, papá, despierta. Y no sé, o sea, ni siquiera es porque a veces, yo digo, debe ser porque es noche, es cansado, ¿no? Pero a veces es día y se duerme. Y a mí me preocupa, pastor. En todo caso, yo quisiera aprovechar la experiencia que usted tiene para que nos diga cómo podemos o cuál sería su condición, qué le está pasando. ¿Será que realmente ha tenido una conversión o es una situación? Me gustaría que de repente Dios le pueda poner algo en su corazón que me pueda ayudar, ¿no? A entender y ayudarlo a mi papá también. Ok, perfecto. Gracias, hermana, por su pregunta. No, vuelta, insisto.
O sea, después del nuevo nacimiento, el espíritu de una persona, si no crece, si no se mantiene despierto, creciendo, que al llevarlo a crecer siempre se va a mantener despierto. Ya ahorita voy a tratar de mirar los puntitos adelante, a ver, y por ahí resolvemos también algo de eso. Pero escúcheme con mucho cuidado esto. Yo, cuando comencé en los caminos del Señor, yo hice un compromiso con el Señor de orar diariamente 2 horas. Eso fue iniciando con los caminos con el Señor y de leerme determinada cantidad de capítulos diariamente. La Biblia, de página a página, yo solamente me gastaba 4 meses para leerla. Así que mínimo por año me estaba leyendo la Biblia 3 veces y en ocasiones hasta 4. Entonces, llegaba cansado a mi trabajo. También trabajaba físicamente. Entonces, en alguna ocasión, mientras yo tenía que hacer mi tarea y apenas había orado 40 minutos de las 2 horas que había propuesto. Entonces, ya no el cuerpo nada más. Pero el Señor me trajo una palabra en Romanos 8, no recuerdo el verso ahora, pero creo que es como el 14. Dice que el Espíritu mismo da vida a nuestro espíritu, renueva nuestro espíritu. Déjenme lo busco textualmente para que no nos equivoquemos en lo que decimos. Ya se lo leo textualmente para que tengamos y yo pueda decir lo que debo decir, lo que pasó en esa ocasión que lo aplica muchas veces. A ver. Mm. A ver, Espíritu Santo. No recuerdo ahora el verso exacto, pero dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu, da vida a nuestro espíritu. Y yo tomé esa palabra. Lo que quiero ser, no recuerdo ahorita Romanos 8 el verso exacto, pero lo que quiero ser exacto es en esto. Yo estaba muy cansado y yo le pedí al Señor que quitara todo cansancio de mí, porque necesitaba orar. Mi espíritu estaba bien, pero mi cuerpo estaba cansado. Entonces, y el Señor literalmente quitó mi cansancio y lo ha quitado muchas veces. Yo le he dicho, Señor, estoy cansado, agotado físicamente, pero necesito estar en tu presencia. Y quitó ese cansancio. Y de una vez que como si no hubiera trabajado durante el día, renovado físicamente con fuerzas, porque yo estaba siempre de 10 de la noche a 1 de la mañana. Estaba orando y leyendo la palabra y muy a las 5 de la mañana estaba otra vez de pie, o de rodillas más bien. Entonces, no es que no haya nacido de nuevo, solo que déjenme les lanzo algo que espero lo atrapen. Yo como pastor, entendiendo lo que entiendo, sabiendo lo que sé, habiendo recibido todo lo que Dios por su gracia me ha revelado. Ok, por ahí dicen que es Romanos 8:16, muy bien. Yo estoy trabajando, estoy enfocado en algo. Mi meta no es llevar a la gente a que se memorice versos de la Biblia. No es esa, no estoy enfocándose. Aunque no es malo, yo sé bastante Biblia. Sí, Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio. No, ese no es. Romanos 8:16 no es. Dice que el Espíritu mismo vivificará. No da testimonio, vivificará en sus cuerpos. Vivificará, esa es la palabra correcta. Entonces, mi tarea no apunta acá. Yo no estoy apuntando a ustedes acá, para nada. Sé que es parte de lo que hay que hacer. Es otro tema que tiene que ver con Mateo 13, que tiene que ver con entendimiento. Yo estoy apuntando un poquitito más al corazón de ustedes y al espíritu de ustedes, ¿sí? Entonces, si usted pregunta a un pastor, no quiero, ojo, no sea, nadie se vaya a levantar en contra de los pastores. Por ahí dicen que Romanos 8:10 y más, sí, moran, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y Romanos 8:11. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, sí, dará vida a vuestros cuerpos mortales. Gracias. Yo estoy apuntando más al espíritu de ustedes, al espíritu como tal, al espíritu. Si yo lleno su mente de información, de conocimiento, acuérdense que en el Antiguo Testamento estaba prohibido que un enano, y en alguna ocasión he escuchado prédicas acerca de por qué Dios dijo eso. En realidad, al enano solo le crece la cabeza. A la persona de pequeña estatura se le desarrolla solo la cabeza y el resto del cuerpo no. Entonces, podríamos tener mucha gente con esa condición
donde solo les ha crecido la cabeza la información, no más, y el resto no se les ha desarrollado, y eso es absolutamente grave. Entonces, note que estábamos muertos, fuimos resucitados, estoy obviando una cantidad de información que por cuestión de tiempo no la podemos dar. Debemos mantenernos creciendo, ojalá y que sea con personas que entiendan realmente el espíritu y el mundo espiritual, porque la Biblia, sí, ok, yo no discuto muchos temas y yo no voy a hablar acá de doctrina, voy a hablar de otro asunto. Pero luego tenemos que mirar el estado del espíritu de quienes están al frente. Dios me ha dejado ver que en alguna ocasión alguien de nuestro ministerio de alabanza estaba muy envejecida. Y obviamente que la tarea principal es mía, trabajar, ayunar, orar, clamar, porque Dios se glorifique y toque el espíritu de la persona. Dios me ha dejado ver demonios detrás de ciertas personas y yo no les puedo decir absolutamente nada porque oro para que Dios les abra los ojos y lo puedan ver, ¿sí? Pero esa condición es una condición que hay que analizarla como en términos generales dentro del seno de una congregación. Vuelta, insisto, el tema es bastante extenso y nos daría, literalmente, Dios sabe que nos da para días, horas y horas. Yo he estado, Dios me ha dado la oportunidad de estar enseñando hasta 8 horas continuas, parte de ese tema y otros temas que tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. Entonces, quiero avanzar porque veo que el tiempo se nos está yendo. Muy bien. En el Salmo 51:10, David hace una oración muy particular. A ver. Yo quiero resumir cosas. El adormecimiento generalmente viene por causa de la oposición del enemigo y por nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. ¿Tuvimos por ahí algún inconveniente con el internet? Ay, sí, mi pastor. Ahí nos quedamos en el adormecimiento, pero ya lo estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿me puedes decir lo que dije? Que el adormecimiento viene generalmente a causa de la oposición del Hasta ahí, enemigo, ¿sí? hasta ahí, sí. Ok. Ok, cuando nosotros paramos de hacer la obra de Dios, nuestro espíritu se va a adormecer. Ok, hay que tener mucho cuidado con eso. Es más extenso, pero por ahora solo digo eso. Y la segunda cosa es el envejecimiento espiritual. Ahí en el Salmo 51:10 dice lo siguiente. David orando a Dios, después de que él ha adulterado, dice lo siguiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva o rejuvenece un espíritu recto dentro de mí. Note, un espíritu. Renueva un espíritu, lo rejuvenece, porque a causa del pecado sexual vino un envejecimiento de su espíritu. Toda forma de pecado sexual, cualesquiera que sea, fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, lo que sea, va a generar envejecimiento en el espíritu de quienes lo practican. Yo quiero que eso quede claro, porque es que nosotros no sabemos el daño que causan ciertas cosas. A mí me aterra ver el otro día, hace unos años, de pronto, tener un espíritu crítico en cierto sentido es bueno, pero en ocasiones nosotros juzgamos. Entonces yo le decía al Señor, iba con un amigo, es un amigo pastor, y yo lo escuchaba predicar, iba a su iglesia, acá en la misma ciudad. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber por qué Él no ve. Era mi pregunta, ¿por qué Él no ve? Entonces, porque a mí me aterraba, que Él leía la Biblia y no veía lo que la Biblia decía. Entonces yo, pasó así, un día, una mañana me levanté a orar, duré 45 minutos orando solo por Él. Y apenas me acuesto, el Señor me lo dejó ver acá, a 15 centímetros de mi nariz, y vi que su ojo derecho estaba completamente cerrado, con una especie como de materia, y en tanto que vi entre 2 y 3 segundos, su ojo izquierdo se terminó de cerrar. Entonces yo me aterré, yo le dije, Señor, yo quiero hacerle una pregunta, ¿por qué él profetiza? Y el Señor me dijo, porque su problema es de aquí, no de aquí. Él no ve nada, pero él me escucha muy bien. Yo dije, ok, Señor. Entonces me hizo una recomendación el Señor. Antes de eso, el Señor me hizo una recomendación. Me dijo, y no me lo vaya a juzgar, porque él es mi siervo. Dios sabía que yo lo iba a juzgar. Entonces yo le dije, no, y vuelta y me habló el Señor. Me dijo, y no me lo vaya a juzgar.
Y en la tercera ocasión me habló muy fuerte, me dijo, no me lo vaya a juzgar. Yo le dije, Señor, no, pero yo quiero saber por qué él profetiza. Fue cuando él me dijo, porque su problema es de acá, no es de acá. Él me escucha muy bien, solo que no ve. Entonces yo dije, que está bien. Entonces yo lo llamé, algún día quise hablar con él y le dije, tengo 5 cosas, 5 sueños he tenido con usted, puedo contarle 4, uno no. Si yo le digo eso a usted, ¿qué reacción tomaría usted? Quiero que alguno me responda algo. Me los recuerdo. Que los cuente, pastor. No, yo le digo, venga, guarde los 4 y me tiene que contar el 5. El que usted dice que no me va a contar es el que me tiene que contar porque seguramente es el más importante. Y él no le prestó cuidado ni a los 4 ni al 5. Y les puedo decir algo, desafortunadísimamente. De 370 personas, hoy no quedan 50 en esa congregación. Y las cosas van muy mal, muy mal. Eso puede ir a terminar en un cierre. Bueno, bien, me quiero adelantar. Quiero que nos vayamos a un puntito donde aparece el olfato rápidamente. Y Génesis 27, si alguien lo tiene y me lo quiere leer o me lo puede leer, le agradezco. Voy a saltarme el resto porque el tiempo se ha ido. Alguien que nos lea de allá del otro lado, Génesis 27. Amén, pastor. Igual, yo creo que hasta donde nos dé, ¿no? Tranquilo, pastor. Queremos consumir todo el contenido. Ok, perfecto. Pero vamos a Génesis 27. Solo quiero... Listo, amén. Ahí yo lo Vamos a tengo. centrarme Ahí unos está el minuticos pasaje. al final en un punto. ¿Cómo dice? Listo. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Amén. Yo quiero que noten algo. ¿Qué sentido usó Isaac para profetizar sobre su hijo? Olfato, el olfato. Ok, perfecto, el olfato. O sea que, mire, yo me puedo acercar a personas y me he acercado y la gente lo sabe. Yo puedo oler cosas, o sea, hay muchos olores. De acuerdo a lo que esté detrás de una persona, se puede oler, se puede saber por el olfato. Ahora, a veces la gente dice, bueno, ¿ya qué huelo yo? Yo no, pues que a veces no alcanzo, pero no de todo el mundo no, pero cuando Dios me deja oler algo, vuelta insisto. Pero en este caso, el caso concreto de Isaac, para poder profetizar sobre su hijo, el sentido que activó inicialmente para profetizar fue el olfato. ¿No? O sea, no, yo he llegado, a mí me han llamado a casas y me han dicho, pastor, me han puesto una silla en la sala, en cierto lugar de la casa, me han dicho, siéntese ahí, pastor, y díganos a qué huele. Y literalmente, ¿sabe qué huele ahí? Yo, o sea, no tengo las palabras para describirlo, pero le he dicho, huele al cielo, huele a bendición, huele a miel. Sí, o sea, no siempre se va a oler lo malo, no. Yo he estado en lugares donde digo, wow, aquí va a pasar algo bueno, porque aquí está oliendo a algo excelente. Entonces, uno, a raíz de eso, sí, nuestro espíritu, porque, a ver, me salté un punto, pero voy a resumirlo acá. La palabra espiritual aparece en el Antiguo Testamento, solo aparece en el Nuevo Testamento y aparece explicada por el apóstol Pablo. Y él dice, habla de la iglesia de Corinto y dice que él no les hablaba, en 1 Corintios 3:1 dice que él no les habló como a espirituales, sino como a carnales. Entonces yo he hecho una pregunta, como digo, en otros escenarios, y es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando la Biblia habla de una persona espiritual? Es una persona espiritual, es aquella que su espíritu ha crecido. Yo por cuestión de tiempo, porque no tenemos como ese cara a cara, obviamente que no me voy a detener. Pero una persona espiritual es una que su espíritu ha crecido. No es necesariamente el que ayuna, el que ora. No, el ayuno, la oración y todas esas cosas suman al crecimiento de nuestro espíritu. Pero no nos hace espirituales. Esas cosas, o eso no es espiritualidad, eso es lo que nos ayuda para que seamos espirituales, mejor dicho. Sí, para que nuestro espíritu crezca. Entonces, una persona que a su espíritu ha crecido, se desarrollan al menos sus 5 sentidos. Luego, no sé si habrá alguna segunda oportunidad, pero ojalá y que sí, para poder hablar un poquito más de lo que es el espíritu, para que podamos entender mejor la guerra espiritual, el discernimiento de espíritus, para que podamos ver cosas mejores. Entonces, cuando una persona, digo, su espíritu ha crecido, se desarrolla, en este caso, el primer sentido que mencionamos ahí es el olfato. Se desarrolló
el siguiente es el oído, el siguiente es el gusto, el cuarto es el tacto y el quinto es la vista. Tal cual, como está en el cuerpo, también está en el espíritu. Entonces, en este caso, Jacob pudo oler lo que en el futuro tenía preparado Dios para impartir sobre su hijo y él lo profetizó. Espero estarme haciendo entender. En Juan 10:27, por cuestiones de tiempo, porque esos son, uno puede dedicar horas y horas a estudiar cada uno de ellos y es extraordinario. Por ejemplo, a mí me encanta cuando, por el otro día alguien me dijo, pastor, yo estoy orando a Dios para que Dios me hable. Le dije, cambia tu oración, porque Dios te ha estado hablando, solo que tu oído ha estado cerrado y no has podido escuchar la voz de Dios. Dios me ha dejado ver cómo mi oído izquierdo se ha cerrado en ocasiones. Hace poco el Señor debió abrírmelo porque estaba muy cerrado. Entonces estaba escuchando más por este oído, tanto al Señor como a las tinieblas. Entonces, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Yo quiero que por favor les quede claro algo. La Biblia es clara cuando habla de la palabra, que usa la palabra logos, y cuando, como en este caso usa la palabra mi voz, es la palabra rema, que es diferente, es escucharlo realmente, no es la Biblia, es escuchar la voz del Señor. Hace un tiempo, por ejemplo, el Señor me dijo algo, sabía que era el Señor Jesucristo porque me dijo, pídele perdón al Padre por el tiempo perdido. Supe que era Él. Oímos la voz y lo seguimos. La voz de Jesús, no la palabra, la voz del Señor. Y lo podemos seguir. Hay mucho más sobre eso porque es interesante, pero la mayoría de los profetas, en el caso de Abraham, o muchos de los hombres de la Biblia, lo que más tenían activo era el oído. El siguiente en Génesis 27:4, acerca del gusto, dice, hazme un guisado a mí, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Note cómo una sencilla comida natural activó también esa parte espiritual para poder profetizar sobre quién iba a impartir la primogenitura. En Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A mí las manos, en cuanto al tacto, las uso mucho para buscar la presencia del Señor, para saber cuándo la presencia del Señor está. Yo puedo sentir, generalmente la mayoría de las veces que siento la presencia del Señor, la siento en mis manos. Y cuando sé que están mis manos, de ahí para allá, yo voy por lo que sea, porque sé que ahí, eso es como una antenita que se mueve, me lo enseñó hace muchos años. Yo tengo una persona en la congregación que es una de nuestras intercesoras, que esa mujer cuando pasa las manos, literal, ella va a orar por las personas y les acerca la mano, se las pasa por encima. Y una vez le pasa las manos por encima o así de frente o por encima, automáticamente ella me mira y me dice, pastor, yo ya sé qué tiene esta persona, ya sé cuál es el problema. Eso me parece genial. Pero como dije, me quiero centrar en el último un poquitito, Génesis 21:19, y me gustaría que una vez alguien más me colabore del otro lado leyendo. Amén. La palabra del Señor dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ok, perfecto. Está hablando de Agar, la segunda esposa de Abraham, cuando ya por última vez es sacada de la casa de Abraham y nunca más regresa. Dice que Dios le abrió los ojos. Estaba en el desierto. Quiero que note que no fueron los ojos físicos porque los ojos físicos le funcionaban bien. Fueron los ojos de su espíritu lo que Dios le abrió. Y quiero que por favor agarren esto, lo atrapen. Esto es de lo más glorioso que les voy a decir esta noche. Por favor. Las finanzas o las cosas materiales, las finanzas, antes que ser materiales, son espirituales. Ahí todo el relato de Génesis 21 dice que Agar se sentó en cierto lugar y sentó a su hijo, lo dejó ahí, dijo para que muera. Ya habían perdido esperanza de vida porque ya se ha acabado el pan, ya se ha acabado el agua. Y dice que estaba sentada y que al frente de ella había una fuente de agua, pero ella no la veía, no la vio porque los ojos de su espíritu estaban cerrados. Y así pasa con la gran mayoría, porque a veces la respuesta de Dios, la provisión, el milagro de Dios está ahí, pero no lo vemos porque los ojos de nuestro espíritu están cerrados. Y yo clamo a Dios. Cuando yo voy a orar por finanzas, clamo a Dios porque Dios abra los ojos de cada uno de quienes clamamos para que podamos ver lo que está delante de nosotros, porque a menos que Dios abra nuestros ojos, no vamos a ver la respuesta que está ahí. Ustedes pueden revisar el pasaje cuantas veces quieran, Génesis 21, y van a ver que esa fuente, aunque era física, también era espiritual. Solo la pudo ver cuando Dios le abrió los ojos de su espíritu. Y es una de las cosas más tremendas.
más tremendas. Por cuestión de tiempo no lo vamos a explicar más, porque quiero avanzar un poquitico. Números 22-31, alguien también que lo lea, por favor. ¿Alguien nos puede leer? Números 22-31, está ahí en pantalla. Amén, pastor. Números 22-31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ok, perfecto, gracias. Note que dice que Dios abrió los ojos de Balaam. El tipo hasta cierto punto fue un profeta bueno. Después se vendió por dinero y se convirtió en un adivino, pero hasta cierto punto fue un profeta bueno. Y lo que le funcionaba al tipo era el oído. Pero en el camino, a mí me aterra eso, que nosotros podamos convertirnos en necios, en tercos, en ávaros y no sé qué cosas más, a causa de tener los ojos cerrados y no ver que Dios se nos estaba poniendo en nuestro camino. Y a mí me aterra esto cuando él pudo ver al ángel de Dios solo cuando Dios le abrió los ojos. Ahora, el capítulo número 24, 3 y 4, quiero que también lo leamos con mucho cuidado. Alguien que me lo lea del otro lado. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Amén. Cuando por primera vez Dios me hizo entender este pasaje, yo casi desfallezco. Yo quiero que noten que en el verso 4, en la última parte, dice caído, pero abierto los ojos. El tipo reconocía que estaba mal. Pero yo ahora rato les dije una frase y es que el que ve y oye, gana. El que ve y oye, gana. El tipo estaba mal, más mal que ese, no había otro. Y reconoce que está caído, pero tiene una ventaja por encima del resto, es que tiene los ojos abiertos. Y eso es para que nos choque a nosotros, nos tiene que choquear. ¿Cómo así que un tipo de estos caído mal, pero tiene los ojos abiertos? Al mundo espiritual, al mundo del espíritu. Su espíritu, Dios le abrió sus ojos. Tenía su oído, pero ahora le activó Dios algún sentido más. Yo personalmente reconozco que de mis sentidos, los dos que están como a la par son estos, el oído y el olfato. Tal vez en un tercer lugar, algo del gusto, que eso tiene que ver con la alabanza, porque la gente no disfruta la alabanza, porque no disfrutan la palabra, porque no han sido, su espíritu no está creciendo en esa capacidad de gustar las cosas de Dios. Yo creía que en un cuarto lugar, como mi tacto, y en un quinto y último lugar está mi visión. Mi visión no es necesariamente la más clara. No tengo los ojos tan abiertos como quisiera, me gustaría. Y más o menos lo sé identificar. Yo creo que, como dije ahorita, hay una paridad acá, tercer lugar, un cuarto lugar y un quinto lugar. Me gustaría mucho que fueran estos los más abiertos. Pero luego yo puedo explicar también por qué causa. Muy bien. Ahí termina diciendo el verso 15, y tomó su parábola y dijo, números 24-15, y dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Él recalcaba mucho eso, que era un hombre con ojos abiertos. ¿Sí? Primero tomó, habló, profetizó, pero a partir de que Dios le abrió los ojos, la historia del hombre cambió. Lástima que hubiera terminado tan mal. Y querría tal vez dos versos más. Segunda Reyes 6:17, que este es uno de los casos que también me aterran impresionante. Dice Segunda Reyes 6:17 así: y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos, los ojos de Giezi, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiero resumir así a toda carrerita, de la última parte que dije. A las finanzas podemos acceder con facilidad si Dios abre nuestros ojos. ¿Ok? Creo que lo tengan claro. Vuelta, insisto, si vemos y oímos, ganamos. Estamos por encima de muchos cuando se nos activan los sentidos del espíritu, especialmente la vista o el oído. Pero una de las cosas más aterradoras, una de las cosas que más me sorprenden de esta segunda de Reyes 6:17, que es el caso de Eliseo y Giezi. Yo quiero que lo traten de razonar al máximo. ¿Cómo es posible? O lo planteo de otra manera. ¿Para qué santas
Eliseo, un hombre con la revelación que tenía. ¿Por qué él estaba tan tranquilo en ese lugar? Porque él sí estaba viendo el mundo espiritual. El pobre Giesi no estaba viendo nada. ¿Para qué cargar a alguien como discípulo tan cercano con sus ojos cerrados? Eliseo lo sabía. ¿Para qué? Desde otro punto de vista, quiero que lo observe lo siguiente. ¿Cómo es posible que él, Giesi, caminase al pie de un hombre con ojos abiertos como el profeta Eliseo, y él nunca antes hubiese preocupado por abrir sus ojos? Ahora, quiero que noten esto. El miedo viene generalmente a causa de que no vemos. Este tipo estaba orinadito en los pantalones del miedo tan espantoso que tenía, viéndose rodeado, porque no estaba viendo el mundo espiritual, la protección de Dios. Entonces, así como las finanzas vienen a causa que no abran los ojos, también el miedo cesa. Mucha gente tiene, yo hablo con mucha gente y me dicen, pastor, a mí, no, yo creo que me muero, me desmayo donde llega un demonio. Es al contrario. Yo mis guerras espirituales no son tanto de decir, te reprendo, no. Cuando los escucho, le digo, Señor, ¿será que me lo puedes dejar ver? Quiero saber quién es. Quiero saber por qué vino. ¿Quién lo mandó? ¿Cuál es su naturaleza? Antes que correr, no. Correr a mí no me enseñó el Señor. Entonces, es aterrador eso que nosotros, como que haya esa disparidad, ¿no? De hombres que ven cargando gente que no ve nada. Carne de Pastor, cañón, como disculpe. decimos nosotros. Pastor, Sí, disculpe, en todo caso, lo mismo pasaba con los discípulos de Jesús, ¿no? Porque estaban con Jesús y cuando vino la tempestad, ellos no miraban, ¿no? O sea, tuvieron miedo. Entonces, lo que usted dice es preocupante porque es verdad, uno puede estar frente a hombres que tienen fe al mismo Señor Jesús y poder estar ciegos espiritualmente, ¿no? Eso puede estar ocurriendo en muchas iglesias también, ¿no? Y Dios nos ayude a tener siempre los ojos abiertos, como quien dice, ¿no? Y los oídos también abiertos. yo creería que si en un momento, o sea, yo creo que esto se requiere de humildad en algún momento. ¿Qué significa eso? Pues si nos pasa la herejía, si no vemos nada, que alguien como Eliseo, con la revelación de Dios, nos active el espíritu. O ore a Dios para que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, el que sea necesario. Porque yo me salté de pronto por ahí una partecita de Esdras, y es que Esdras 5, o sea, el espíritu del pueblo de Israel se durmió, se adormeció. Y los instrumentos de Dios para despertar el espíritu de la gente son los profetas. Y eso está en Esdras 5:1. O sea, cuando ellos profetizaron a Ageo y Zacarías, fue que Dios trajo ese despertar en el espíritu. Básicamente la palabra avivamiento tiene que ver con un despertar del espíritu de la gente. Dios despertando el espíritu de la gente, a eso se le puede llamar avivamiento. ¿Sí? O sea, una persona puede estar avivada, no necesariamente una multitud, una persona, si su espíritu realmente está despierto. Entonces, a mí me aterra lo que la hermana dice. Yo siempre he dicho que nosotros clamamos porque venga la respuesta del Señor, y cuando la vemos venir la confundimos con un fantasma, porque literalmente los discípulos confundieron al Señor con un fantasma. Y eso es absolutamente grave. Termino con Jeremías 23:18. Dice así: ¿por qué estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Note lo que dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Yo le voy a escribir algo rápidamente. Literal, arriba en el cielo hay como una especie de habitaciones, y en esas habitaciones está la palabra, ¿cómo se dice? La palabra actual. No estoy hablando, no, es que ahí, allá está organizada la palabra para ser desatada sobre la faz de la tierra de este punto, de aquí, de la Biblia, ¿sí? Entonces, hay habitaciones donde está la palabra, como que, voy a decirlo de la siguiente manera, como que usted entra a su nevera y dice, yo necesito esto y esto y esto para hacer el almuerzo, ¿sí? Ok, el Señor me ha llevado y me ha mostrado eso, yo lo he visto. Y yo me he quedado sorprendido y le digo, Señor, ¿cuál es la mía? Y hace tal vez 20 días, un mes, yo vi como un listado, todas las iglesias de la ciudad, y ahí estaba de antemano, dijeron, en tal iglesia va a predicar fulano, fulano, fulano. El cielo no había dicho, aquí nosotros habíamos decidido
quién iba a predicar en cada iglesia. Y revisaron una por una todos, y quien estaba haciendo esa revisión dijo, no, allá no, allá no. Y dijo, vamos a ir a tal parte, porque allá al menos hay 2 profetas. Y yo dije, wow, qué maravilla del Señor, honor y gloria sean a ti. Porque los ángeles tampoco pueden moverse donde no se cree a la profecía. Yo espero que ustedes puedan creer ciertas cosas. Yo estoy dispuesto a debatir aquí en cualquier escenario, a defender lo que predico y a defender, obviamente, mi experiencia con Dios, ¿no? Termino con, como dije ahorita, con Jeremías 23:18, que dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? O sea, ¿quién es aquel que se mete y espera en la presencia de Dios hasta que Dios dice, la palabra para mañana es esta? Eso yo les enseño, trato de enseñar a la congregación. Yo trabajo toda la semana buscando al Señor para que me sea dada la palabra que el cielo tiene realmente para este tiempo, en este momento, no lo que a mí se me ocurre. No sé del otro lado quiénes hayan pasado por algún instituto bíblico. Los institutos bíblicos no necesariamente son malos, son buenos. Yo aún sigo estudiando teología sistemática, repasando mis tomos de teología sistemática, es muy importante. Pero me gustaría que ustedes dejaran, si alguno estudió, me gustaría saber si alguien estudió el libro de Romanos y si conoce lo que es la parte doctrinal de Romanos, porque es sumamente importante para que nosotros la sepamos, la conozcamos, para que hagamos un trabajo evangelístico y de crecimiento espiritual conforme les estaba explicando. Les agradezco por el tiempo, espero no haberme excedido, pero quiero dejar ahí. Muchas gracias. Cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier cosa que quiera alguno decir. Pastor, Están disculpe, quería consultarle sobre de repente unas luchas que me han ido viniendo, no me solían venir, pero escucho una alabanza, ¿no? Digamos, de donde se alaba a Dios, y la escucho varias veces y estoy ahí, ¿no? Queriendo aprender, ¿no? Alabando a Dios y después nomás estoy ahí trabajando y de repente como que aparece la alabanza, pero en mi cabeza, pero como que no es como para adorar a Dios, es como que quiere transgiversar el mensaje. Entonces yo en ese momento digo, wow, ¿esto es mi carne o es el diablo? O qué es, o sea, ¿por qué me pasa cuando quiero aprender no suelen todas alabanzas, pero en una que de repente estoy para cantarla, quiero de repente aparece así, pero la letra distorsionada. Entonces yo lucho con eso y digo, no, trato de decir, así no es la letra, ¿por qué? O sea, o hay un mensaje al revés, a veces se me ocurre, de repente hay un mensaje oculto. Eso me ha pasado en unas ocasiones y eso es lo que yo digo, ¿será mi carne? ¿Es el diablo? ¿O hay algo en la alabanza? No sé, de repente usted me podría ayudar a entender, ¿no? De repente esa situación, pero como le digo, no es en todas las alabanzas. Ok, 2 cositas no más. Una, así como la bendición, o sea, otra vez insisto, por cuestión de tiempo no explicamos muchas cosas, pero así como la bendición es un estado en el cual nosotros debemos permanecer, el temor de Dios también es un estado en el cual debemos permanecer. Y cuando nosotros nos alejamos, nos salimos un poquito del temor de Dios, el diablo comienza a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, incluso palabras de blasfemia contra Dios. Puede traerlo, no que nosotros, y nosotros nos tenemos que meter en algo. No necesariamente es malo, quiero que por favor me entienda esto. En alguna ocasión Satanás trajo a mi mente y a mi corazón el maldecir a Dios. Entonces yo luché con eso un par de veces y una mañana dije, no, o sea, yo no he sido un blasfemo, yo he sido un adorador. Yo fui llamado a adorar. Así que yo dejo esto en tus manos, Señor, y yo no me voy a encargar más de esto y pum, termino. ¿Sí? Entonces también es para que nosotros como que clarifiquemos cuando Dios permita esos momentos, para que nosotros tengamos claridad sobre ciertas cosas, para que aprendamos a luchar ciertas batallas, para que le pidamos al Señor, Señor, estoy enfrentando esto. Esto es lo lindo, me gusta que tengamos esa capacidad de ser honestos, de decir, yo lucho con esto, estoy luchando con eso, las tinieblas, ¿sí? Por otro lado, tiene que ver con la armadura de Dios, especialmente con el yelmo de la salvación, para que a la mente no entre en esto. Mire, yo les, como digo, son muchas cosas, todas juntitas, de un mismo tema. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un sueño con un pantalón, de acuerdo al estado de ese pantalón, yo voy a sacar conclusiones. Por ejemplo, he visto pantalones sucios y el pantalón tiene que ver con autoridad.
Entonces, cuando yo veo un pantalón sucio, entiendo que la autoridad ha sido ensuciada, se ha contaminado. Cuando veo un pantalón roto, cuando veo un pantalón arrugado, ¿sí? O sea, esa es la manera como Dios me ha dejado ver la armadura de Dios, su armadura, porque ese es otro tema interesante, yo no alcancé a tocarlo, pero a mí me gustaría mucho que evaluáramos eso, si realmente han visto ustedes la armadura, y si no, también les podría enseñar acerca de la armadura de Dios. No decir, no, es lo que yo he visto. Y lo evaluemos porque yo sé algo acerca de la armadura de Dios, que la mayoría de la gente tiene una, dos, y el que más tiene tres piezas de la armadura de Dios puestas. Y generalmente están en desorden y están sucias. Entonces tiene que ver como con eso, ¿no? Que nosotros nos metamos en un momento determinado, digamos, no, tú me vas a enseñar a pelear esto, ¿cómo peleo yo? Porque esto es un pensamiento de torcer algo, pero por otro lado, como digo, Dios, es decir, Señor, estoy luchando con esto, quiero que me digas cuál es la respuesta. Yo escuchaba al diablo, por ejemplo, decirme en alguna ocasión, me dijo algo, me dijo, con usted no puedo, pero con la iglesia sí. Yo guardé silencio 3 horas, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y le dije, Señor, dime lo que decir. Y el Señor a las 6 de la mañana me dijo, dile que ni con usted ni con la iglesia. Me dijo ahí, en esa ocasión Satanás me dijo, voy a atacar la iglesia con 6 cosas. Olvidé 5, recuerdo una, tristeza. Y esa semana todos los hermanos me los encontraba llorando, tristes. Luego me quedo orando 8 días, le digo, Señor, yo sé que el diablo traía algo más entre manos, que sí, me dijo el Señor, dijo orgullo. A los 8 días me dijo orgullo. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, la idea es que usted diga, es que el diablo dijo que conmigo no puede, y usted se jacte de eso y así lo va a poder tumbar. Entonces, son las dos cositas, vestir realmente la armadura de Dios, ponernos el arma de la salvación, porque es cubrir todo lo que son nuestros pensamientos, tener claridad sobre el evangelio, ese yelmo de la salvación es un poquito profundo. Espero haber respondido en algo. Sí, gracias, pastor. Gracias por ese consejo que me da. Y sí, le agradecería mucho ¿no? a la sierva, ¿no? Para que tome presente también, ¿no? Ese tema de la armadura, porque realmente todos los creyentes enfrentamos esas luchas, ¿no? Algunos de repente unos más fuertes y otros menos, pero necesitamos aprender. A veces leemos la Biblia por leerla, pero no la entendemos y no la sabemos aplicar a nuestra vida o a la parte práctica en el momento que viene esa guerra espiritual y a veces no sabemos cómo enfrentar esa situación. A veces uno experimenta tal vez con un versículo, busca un versículo, o sea, necesitamos adiestrarnos a eso, ¿no? Para que de esa manera veamos la mano de Dios, la gloria de Dios. Creo que nos hace falta mucho ejercitarnos en esas luchas porque van a venir, son parte, ¿no? Van a venir a nuestra vida hasta que el Señor venga y necesitamos ver la gloria de Dios para poder también ayudar a otros hermanitos también que Sí. también van a venir, ¿no? Al camino del Señor y van a pasar por esas luchas o aún tal vez aún más fuertes, ¿no? Entonces necesitamos eso. Y Gracias. es ahí donde juega un papel muy importante como tal, el que nuestro espíritu, vuelta e insisto, esté activo, que esté creciendo, que haya un verdadero discernimiento de espíritu, porque nosotros tenemos que saber de dónde, buscar saber de dónde realmente vienen las cosas. Esto ya me pasó algo entre muchas experiencias que son a diario, pero me pasó un hombre me dice, pastor, yo quiero que hables con mi esposa y le digas, y yo en una reunión luego dije, a mí no me piden que le diga nada a nadie por consejo suyo, yo voy a hablar cuando Dios hable. Y efectivamente el Señor me habló y me dijo, dígale a esta mujer esto. Y me decían anoche que el cambio de esa mujer en unos días fue terrible. El Señor me dijo, dígale que, si, que, que estoy delante de ella y que delante de ella están vida y muerte, bendición y maldición. Están delante de ella. Que ella escoja. Pero si escoge el camino del mal, me dijo el Señor, dijo, dígale que le esperan 6 años de cosas muy terribles. Y pues esa palabra ha sacudido a esa mujer. Entonces, la idea cuál es? Que nosotros siempre lo oremos al Señor, o sea, Señor, glorifícate, ayúdame, libérame. No, yo quiero saber qué está pasando. En mi habitación entraban demonios, que yo creía que era uno. Hoy digo que eran demonios, pero yo creía que era uno. Se paraba el pie al televisor y comenzaba a hacer un golpecito ahí. Y golpeaba y golpeaba. Entonces, yo siempre lo reprendí, pero se iba y volvía, se iba, volvía, se iba y volvía. Y yo dije, Señor, o sea, ¿qué es? ¿Quién es? El segundo día me dijo, no es uno, son 5. El primero que viene se llama temor, viene a ver si le logra meter a usted temor para lograr abrir camino para que el resto de fuerzas espirituales puedan entrar y afectarlo a usted.
Cuando temor no puede, van y buscan otro y lo envían a ver si así puede abrir camino. Entre ellos incluso mandaban a lujuria, mandaban a inmundicia, a ver a qué pecado sexual nos lograban inducir, para ensuciarnos, para restarnos autoridad, para dañarnos, porque yo le voy a decir algo. Estoy acá, estoy sentado a mano derecha mía, está la tarima del salón de la iglesia. Cuando me senté acá a organizar los computadores para estar acá, casi tumban esa pared. La luz en Quíbamo, por eso pregunté, no se fue por simple casualidad, ¿dónde estaba Carlos y Solange? No, había una oposición porque el diablo no quería que yo transfiriera y activara, porque yo coloqué un título ahí tratando de ser muy entendiendo, porque yo sé que quizás están en ustedes, lo más seguro, pero si hay alguien que ya con convivencia, con experiencia, con autoridad, ora a Dios, ¿cuál Eliseo? Sobre un Giesi, seguro que los ojos de ustedes se van a abrir y van a ver lo que tienen que ver. Y no tengan miedo. Dios nunca los va a poner a ver aquello que ustedes, que los va a matar, los va a afectar, no. Dios les va a poner a ver lo que Él quiere que ustedes vean. O van a oír lo que el Señor quiere que ustedes escuchen. Él no es malo, Él es bueno. Él me ha dejado ver multitud de cosas gracias a Él. Muchas. Yo les puedo decir que el 6 de octubre, en la noche, estuve en la Franja de Gaza. Y el 7 de octubre fue la masacre en Israel. Yo estuve caminando con o sea, en el espíritu, en un sueño, con un hombre que ya está muerto, que se llamó Yasser Arafat, que fue uno de los fundadores de la OLP en Palestina. Y yo no entendí nada. Al día siguiente, cuando vi la masacre, me quebranté porque dije, Señor, ¿por qué no entendí? Y el Señor nos dijo que también tenemos autoridad para parar esa guerra en ese lugar. Pero yo he creído que Israel tiene que hacer justicia. Y por eso hemos orado, porque haya justicia en ese lugar. Entonces, Dios me ha llevado a muchos lugares. Dios me dijo, en algún momento yo no salí nunca en mi nación, pero me dijo el Señor que me estaban atacando con brujería desde Argentina y desde Venezuela. Y yo dije, pero ¿quién rayos me conoce en ese lugar? Quizás físicamente no, pero el infierno sí. Fui llevado a un lugar a pelear una guerra espiritual. Fuimos en el espíritu, Dios nos llevó en el espíritu. Hay un demonio. Todo de arriba abajo es una sola cosa. O sea, no es que tenga un vestido, es todo y aleteado de una forma impresionante. Yo les puedo dar descripción, todo cómo fue y dónde estuvimos. Y alguien en autoridad mayor a mí lo hizo descender donde estábamos. Y era para liberar finanzas. Y esa persona en autoridad le dijo a ese demonio, le dijo, sí lo conoce a él, me señaló a mí. Y ese demonio le dijo, sí, él aquí es muy conocido y es muy respetado. Y a mí me llenó mucho de alegría que gracias a Dios en el infierno nos conocen y nos respetan. Y el pastor que estaba ahí se fue y ese demonio le dijo, hey, ¿y usted? Y él dijo, no, yo sé en quién he creído. Y me asombró más todavía la autoridad de ese hombre. Y dije, qué autoridad tan impresionante la que tiene este tipo. Entonces, son de esas cosas y yo oro a Dios. Yo estoy seguro de que en tanto que yo estoy acá, el Espíritu Santo Dios está orando en ustedes. Está obrando en ustedes y que Él va a revelar y va a mostrar exactamente, pero yo quería que trabajar, no vine a darles una enseñanza, vine literalmente. Muy bien. Bueno, ¿puedo hacer una corta oración? Dos cositas y oramos. Los demonios solamente le tienen miedo a cosas muy poquitas en nosotros. Uno, a la luz. Ellos cuando ven la luz en nosotros, sin que los reprendamos, se van. Dos, al tamaño de nuestro espíritu. Si el tamaño de nuestro espíritu los supera a ellos, solo por tamaño se van. Un testimonio de toda carrera. Yo les dije ahorita, casi 18 años de que enviudé, obviamente quedé muy joven. Y en alguna ocasión, estando en un evento, saludé a algunas mujeres ahí conocidas y luego ellas me llaman y me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Entonces, una de ellas me dice, pastor, sí miro esta mujer que estaba ahí con nosotros. Yo sí, claro que sí. ¿Sabe quién es ella? No. Ella es nuestra sobrina. Ok. Enviudó hace año y medio, me dijo una de ellas, y su esposo le dejó mucho dinero. Le hemos hablado de usted y a ella le interesa usted. Entonces yo le dije, vamos a orar. Fue todo lo que yo dije. No dije más nada. Esa noche el Señor me dejó ver el espíritu de esa mujer, que me han dicho que pueda llegar a ser mi esposa. La miré en un rincón, negrita, el espíritu de ella.
Parecía por ahí como de 2 años y medio, raquítica, negrita. Su cama eran las cobijas que le ponen debajo de las calmas y las sillas a los caballos, igual que su cobija, igual que su cabecera. Yo me aterré y le dije, Señor, ¿qué es esto? El Señor me dijo, su esposo es un hombre tan promiscuo que la dejó demasiado contaminada ella. Y este es el tamaño de su espíritu y no te sirve. Y llamé a una de ellas y le conté lo que ha visto y me dijeron, pastor, qué pena, discúlpenos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Tú me has puesto a trabajar, Señor. Cuando vamos a predicar, vamos siempre con la confianza de que tú vas a resucitar el espíritu de la gente, que el Espíritu Santo Dios va a hacer esa obra. Cuando oramos, Señor, creemos, cuando predicamos tu palabra, que tú estás obrando en el espíritu de cada persona, Señor. Oro a ti, no los conozco, tú sí. Tú sabes de la urgentísima necesidad de que algo acontezca en el espíritu de Dios. Quiero saber quién del otro lado ha tenido todo el tiempo, yo he estado sintiendo una carga muy fuerte sobre mi hombro, sobre mis hombros y sobre mi cuello. Yo reprendo esa carga, Hay una carga, algo impresionante, tapa aquí el cuello y aquí los brazos, yéndose mucho hacia el brazo derecho. En el nombre de Jesús, eso se va. En el nombre de Jesús, eso se va. Yo clamo a ti, Padre, que por favor, conforme abriste los ojos a la oración de Eliseo, te glorifiques y abra los ojos de quienes sea tu santa voluntad. Así no quieran, Padre, porque como en alguna ocasión alguien dijo, no es si quieren, es que los necesitamos porque los tiempos urgen, Rey. Alguien me dijo, Señor, en alguna ocasión, pastor, no vaya a orar por mí, yo no quiero que se abran mis ojos. Y mi respuesta, Padre, fue, no depende de ti ni depende de mí, depende de Dios. Si Dios necesita abrir tus ojos, te los va a abrir. Y tú los abriste y hoy es una persona con revelación. Así que desde acá, desde la distancia, en el nombre glorioso de Jesucristo, clamo porque el Espíritu Santo obre en ellos, abriendo, activando sus espíritus, activando sus sentidos espirituales, sus oídos, sus ojos, su olfato, su gusto y su tacto. Clamo a ti porque ellos puedan degustar cada alabanza. Clamo a ti porque puedan degustar cada cántico, cada oración, cada predicación, Dios. Por favor, te lo ruego en el maravilloso nombre de Jesucristo. Conforme a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Amén.